Bueno, pues nada, muchas gracias por esta presentación, que después de estos elogios yo tengo ganas de oírme, pero no sé cómo acabará la cosa. Efectivamente, lo que soy fundamentalmente, soy un profesor de la universidad. Creo que es lo único que sé hacer y por eso sigo estando al pie del cañón en lo que sé hacer, o creo que sé hacer, que es dar clase. Bueno, también hay algunas otras cosas de gestión que también me encargan hacer. En este momento estoy haciendo algunas cosas de gestión, pero lo que voy a hacer es pasar la tarde con vosotros. No sé exactamente qué es lo que queréis, pero yo sí sé lo que quiero. Por tanto, yo os voy a decir lo que yo quiero deciros. Y después os dejaré... ¿Tenemos prisa? No. Bien. Bueno, yo he venido sin prisas, ¿eh? De hecho, ha costado mucho trabajo que viniera, porque estoy haciendo unas cosas en representación de nuestro rector y eso me está llevando un poco de aquí para allá como si fuera un minguillo. He puesto un título y una observación que es dieta saludable, pero os voy a decir que hay seguramente 3 cosas en el mundo que son responsables de nuestra salud. Cuando hablo del mundo, estoy hablando solo del mundo en el que vivimos, del mundo occidental. Del otro mundo que existe, que sé que existe y que a veces no quiero pensar en él, no me voy a referir. Porque claro, lo que pasa en nuestro mundo, que es un mundo rico, donde tenemos de todo, no se puede comparar con el otro sitio. Recuerdo una anécdota, hace unos cuantos años dirigía un programa de residentes de personas que habían estudiado fundamentalmente en nuestro mundo iberoamericano. Y venían a España a hacer estancias en hospitales y yo los tenía entretenidos durante unas semanas. Y al cabo de unas semanas me decían, ¿cómo dicen ellos? Doctorcito, ¿cuándo nos va a llevar al hospital? Y decía, pues ya va a llegar pronto el día. Ellos esperaban venir aquí a una unidad de desnutridos. En España prácticamente no tenemos unidades de desnutridos, porque sería una contradicción. Hay muchas unidades de malnutridos, creo que casi todas las unidades del hospital pueden ser de malnutridos, pero de desnutridos no tenemos. Ellos lo que tienen es una gran unidad de desnutridos, porque lo que la gente pasa fundamentalmente es hambre, que no es desnutrición de la que nosotros pensamos, sino de que no comen, y a eso hay que achacar un buen número de enfermedades. Por tanto, en este mundo nuestro occidental, yo creo que hay 3 cosas muy importantes para mantener la salud. Todas ellas se podían resumir en una frase solo, y es tener hábitos de vida saludables. Desgraciadamente, en solo 50 años, no sé si habrá llegado a 60, hemos hecho polvo todos los hábitos de vida saludable que teníamos los españoles hasta ese momento. Fijaros que parece un drama y no le hemos hecho caso ni le hacemos caso. Realmente os estoy mirando desde hace un rato, pero casi nadie va a recordar las cosas que voy a decir, pero alguien las recordará de niño. En todas las casas de nuestro país lo que se comía era un plato de guiso, llámase estofado, potaje, salsa o similar, una ensalada, algo de costumbres locales como podría ser en Murcia el plato. El plato en Murcia era el plato del fiambre, que se sacaba con un poco de longaniza, un poco blanco, un poco de longaniza, sí, lo que fuese, y una fruta y a correr. Esto era lo habitual. Y lo habitual también era que todo el mundo fuese a donde tuviese que ir caminando. Esto ha durado hasta cuando ha durado, pero cuando estoy pensando, hago una vuelta atrás. Cuando yo era estudiante de bachiller, estudié un poco en Cartagena y un poco en Murcia. En Murcia estudié en el Colegio de los Maristas del Malecón. Pues el 99% de los alumnos iban andando, y no quisiera deciros que venían andando de Mazarrón, pero venían andando desde Beniaján. Los que más venían en bicicleta, hasta tal punto que había una especie de almacén para las bicicletas que traían los alumnos de Alcantarilla, todos con su bolsica en el cuadro de la bicicleta, con el bocadillico, la comida, lo que pudiera estar. Yo iba también de Mazarrón al puerto de Mazarrón, mi pueblo es Mazarrón. Por eso, y yo iba a dar clase, a que me diesen clase al puerto de Mazarrón. Iba también con mi bicicleta, como una cartera en el cuadro, he llevado el bocata y tal, y alguna fruta. Esto era lo habitual. La gente del campo iba con su bicicleta y su legón con un tirajo atado en el cuadro de la bicicleta. Entonces, no solamente se iba de donde fuese al campo a cavar,
sino que además iba al campo en la bicicleta. Bueno, todo esto se ha perdido, estoy hablando 50 años, que es muy poco tiempo. El resultado de todo eso es que hemos cambiado nuestros hábitos de vida y hemos cambiado además nuestros hábitos de vida en una tercera cuestión, que es la higiene postural. O sea, estoy diciendo hábitos de vida, de alimentación, de higiene postural y de actividad física. Por tanto, hemos convertido nuestra población en una población que come inadecuadamente, que come mal, que come a todas horas y que no se mueve. Y cuando se sienta, lo hace mal. El resultado son trastornos importantes. Tenemos una preocupación muy importante ahora con los dolores de espalda. Cuando hablo ahora de dolores de espalda, estoy hablando de personas de 13 años y cosas por el estilo. Entonces, todo esto ha tenido que tener consecuencias para la salud. Y voy a contar una anécdota que se la voy a dedicar a nuestro amigo el cirujano que nos acompaña, porque bueno, yo no sé lo que estaréis pensando de mí, pero yo espero que penséis que soy una persona joven. Bueno, pues los premios y esas cosas, porque he ido muy deprisa y he ido cogiendo todo lo que he pillado. Pero en mi corta vida profesional, que ya son unos cuantos años, a la misma enfermedad le hemos dado 3 nombres. Cuando digo mi vida profesional, digo cuando yo era licenciado y estaba cerca de la medicina, de la farmacia, porque estudié varias cosas al mismo tiempo hasta que supe definir lo que quería hacer, que en mi caso fue todo por casualidad. Me aparecían cosas y podías elegir, ahora no habría pasado tal cosa. Bueno, pues en este discurrir, mi primera intervención sanitaria fue hacerle un análisis a mi buen abuelo, mi abuelo Ginés, sobre alteraciones del metabolismo glucídico. Obviamente os podéis imaginar que en mi buena casa y en parte de mi pueblo, Salvador Zamora pensaban que era una especie de sabio. No sé cuántas personas habrían leído la tesis doctoral en mi pueblo en la época que yo la leí, pero no había muchas en España, pero en mi pueblo supongo que nadie había leído la tesis doctoral. Por tanto, pasaba de ser sabio. Mi abuela decía, pero con lo sabio que tú eres, ¿cómo no me quitas el dolor de pie? O sea, yo tenía que curar las enfermedades, además, que lo sepas. Bueno, pues en ese periodo le hago este análisis a mi abuelo y le diagnostico, desde el punto de vista analítico, después otros amigos confirman, que tenía una diabetes senil. Enfermedad y trastorno metabólico que era relativamente corriente, no muy corriente, porque las personas morían antes de llegar a esta situación. La expectativa de vida en aquel momento en España debía estar alrededor de los 60 años. En este momento estamos alrededor de los 90. O sea que todo lo que estoy contando significa además que hemos ganado 30 años de expectativa de vida. Por lo tanto, el que era antes un viejo, en ese momento debe ser un joven. Porque claro, si ha aumentado 3 años de expectativa de vida, uno no envejece al mismo tiempo. Y de hecho, se ve. Ahora te encuentras con una persona de 60 años y no sabías matizar qué edad tiene. Por tanto, la juventud ha crecido también en esos 30 años proporcionales. Y se nos nota a todos, ¿eh? Bueno, pues le diagnostico esto, allí queda aquello bien, tal. A mí me piden consejo, digo, bueno, yo lo que creo que tiene que hacer es nada. ¿Cómo? Digo, nada, que haga lo que le dé la gana. Otra vez estaba en la residencia de San Basilio y había un paciente en una silla de ruedas, que no estaba en una silla de ruedas por imposibilidad física, sino porque tenía trastornos cinetóxicos y por tanto perdía el equilibrio. Entonces, para más seguridad estaba ahí. Y caminaba por la terraza en una silla de ruedas, o sea que no tenía los pies en la silla de ruedas, y él con los pies iba, bueno, caminaba por allí dando vueltas. Y estaba con un gran puro cuando llegué al San Basilio. Y me preguntaron enseguida, pues el personal allí, ¿no? Oye, ¿dónde dice usted del tabaco? ¿Qué le ha parecido? Digo, me ha parecido muy bien. O sea, ¿qué le voy a decir yo a una persona que tiene esa edad y que está fumándose un puro? Que me parecía estupendamente. Si hubiera tenido algún trastorno de POC o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a lo mejor le habría dicho algo. No lo sé. Creo que no le habría dicho nada, sinceramente. ¿Para qué quieres que tal? Porque esto es lo que corresponde. Pero si hubiese tenido 30 años, a lo mejor le había hecho allí su conversación. Yo no he hecho puros, pero conversación sí. Pero es que cuando salí, no sé si estaba con el mismo puro o con uno distinto. Entonces, esas son cosas que uno tiene que comprender. Pero que si es la persona joven, entonces le doy las explicaciones. Entonces, las explicaciones venían porque en ese momento uno comía poco, comía un guiso fundamentalmente y se movía mucho. En definitiva, ahora no hemos hecho eso y le diagnostico a mi abuelo una cosa que era normal. Pero es que pasado unos pocos años, mi padre también envejece.
y también le hago unos controles y le diagnostico la misma enfermedad. Pero ya no me atrevo a llamarlo diabetes senil. Ni yo ni la mayor parte de mis compañeros no lo llamábamos diabetes senil. Le llamábamos diabetes del adulto. Porque claro, si yo le hubiese dicho a mi padre que tenía diabetes senil, a lo mejor, aparte de decirme alguna barbaridad, a lo mejor se había enfadado un poco. No, claro, decía senil a las personas que parecían abuelos. Y esto tiene que ver mucho con lo que uno imagina. Porque ahora después voy a contar el tercer diagnóstico. Pero es que estando contando eso, en una ocasión estaba yo diciendo, cuando el profesor Sáez de Buruaga me explicaba mi patología, yo pensaba que era un abuelo, era un senectario. Digo, don Jesús tenía menos edad de la que tengo yo en este momento. O sea que él parecía mucho mayor de lo que yo me veía en ese momento. Y lo era. No lo vi jamás con un traje que no fuera negro. Con unas chaquetas que eran levitones hasta las rodillas. Yo hoy vengo muy correctamente según la norma general. No lo vi nunca con una corbata, nada más que con una corbata negra y una vez que me había comprado yo para el Corpus en Granada una chaqueta que se llevaban sin solapas de color así como hueso, se agarró las solapas de su chaqueta y me daba así unos empellones y dice, Salvador, las chaquetas son como la mía, y se pegaba unos tirones. Entonces, todo esto ha cambiado mucho. Pero el tercer diagnóstico se hace ya en tiempos de mi periodo en Murcia. Yo llegué de catedrático a Murcia en el 80. Hicimos un estudio sobre la evaluación nutricional, al cual me ayudó y dirigió enormemente la profesora Pérez Llamas, que me acompaña, y hicimos un estudio de adolescentes, por tanto escolarizados. Y, sorpresa, nos encontramos con un número de personas escasa, estamos hablando de adolescentes sanos, que tenían un trastorno en el metabolismo glucídico y que se llama diabetes tipo 2, que es la que nuestro cirujano que nos acompaña conoce. O sea, que la misma enfermedad en mi corta vida ha sido denominada con 3 nombres distintos. Luego, algo que nada más que padecían los ancianos, pasaron a padecer las personas mayores. Y finalmente, estoy hablando que la padecen ya adolescentes. Y se le ha puesto el nombre que se le debería poner, pero que hubiera estado muy bien con el anterior. ¿Y por qué ha cambiado eso tan rápidamente? ¿Es que genéticamente habéis cambiado? Imposible. La genética solamente se producen cambios en periodos larguísimos de tiempo. Siglos para que se produzcan cambios en los genes, mutaciones. O algún gen especial que anda por ahí. Conocemos del orden de 6.000 alteraciones del genoma que son cambios en un solo gen, pero no ha dado tiempo a que eso se produzca. Por tanto, son cambios ambientales, lo que acabo de decir. Las alteraciones en nuestros hábitos de vida, de alimentación, de actividad física y de higiene postural han llevado a alteraciones, de las cuales están apareciendo. La primera que apareció fue la diabetes tipo 2, la segunda que se estableció fueron las enfermedades metabólicas distintas de la diabetes, que se han conocido con el nombre primero de síndrome X. La estudiaste con el síndrome X, la estudió con el síndrome X, pero ya no se llama síndrome X, que se llama síndrome metabólico. Es una tontería, le hemos puesto el nombre de síndrome metabólico, pues porque se afecta al metabolismo, pero hay de casi la mayor parte de las enfermedades que hoy tenemos en nuestro entorno son síndromes metabólicos porque afectan al metabolismo. Pero en fin, esta, como tiene una serie de connotaciones, pues la Asociación Internacional pues le pone síndrome metabólico. Pero esto tampoco es genético, es ambiental. Por tanto, debemos darle a esto más importancia. Y el tercer punto es el número importante de neoplasias de diferente naturaleza que padecemos, de las cuales el número, no le hagáis caso cuando hablo de números, porque soy muy flexo yo para estas cosas. Un 30% probablemente de los cánceres tienen un origen alimentario. 30%. Entonces, ¿vosotros creéis que hay derecho a que padezcamos o padezcáis una enfermedad que puede ser evitada modificando hábitos de vida? Creo que no hay derecho. No nos lo merecemos, ni la población, ni la sociedad, ni el país. Y no voy a hablar del costo económico que esto supone, que no es este el punto más importante. Obviamente a mí
de lo único que no me importa que se gaste el dinero de mis impuestos es mejorar las funciones sanitarias, los servicios generales, la educación, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que sí me importa es que gastemos en cosas que no deberíamos gastar, que deberíamos prevenir o evitar. Por tanto, es más importante de lo que parece lo que estoy contando. Probablemente dentro de este segmento del nutritivo, probablemente el punto más clave de la nutrición, aparte de las pequeñas cosas que voy a contar a continuación, es el punto de la oxidación. Cuando nos oxidamos indebidamente, las posibilidades de que aparezca una enfermedad tumoral aumentan exponencialmente. Probablemente se habla de que el inicio de todo esto depende de una célula indiferenciada que se inicia. La célula de iniciación, probablemente su comienzo es por una oxidación. Y esto tenemos que agarrarlo por los cuernos, bien agarrado. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida es una pura oxidación. O sea, las células están vivas porque oxidan sustratos continuamente. O sea, la vida de todos vosotros, de todos nosotros, de todas nuestras células, consiste en un proceso oxidativo, que yo no voy a meterme ahora en ello, pero si esto sigue, igual cualquier día me voy ahí a una pizarra y cojo un esto y os pongo caña. Pero fijaros que si no hicieran todas nuestras células una cosa que se llama oxidación, no tendríamos posibilidad de hacer nada, porque nosotros, aprovechándonos del sustrato que son los alimentos y el oxígeno que oxida esos sustratos, en la célula obtenemos energía. Y esto es imprescindible para vivir. Si obtenemos muy poca energía, estamos medio adormilados. Si obtenemos muy poca, estamos dormidos. Y si ya venimos para abajo, pues empezamos a entrar en coma y cuando desde luego la obtención de energía es cero, estamos muertos. Entonces, de ahí hasta el infinito hay todo un proceso oxidativo y el proceso oxidativo conlleva producir cosas, desechos, compuestos de desechos que tenemos que eliminar y eso supone un trabajo. Y también se producen moléculas que tienen capacidades agresivas, como por ejemplo los radicales libres. Los radicales libres, especialmente los radicales libres de oxígeno y de otros elementos, tienen una capacidad agresiva muy grande y nos hacen daño. Pueden ser responsables de esa iniciación y proliferación de células indiferenciadas que da lugar al cáncer. Por tanto, yo las cosas cuando las cuento se entienden, creo que aceptablemente bien. Hombre, es una historia que cuento muy bien contada para que todo salga como yo quiero, pero entre cada punto y punto cabe un difunto. O sea que hay unos espacios enormes de una cosa a la otra. También quiero deciros que para que eso suceda hace falta que fallen muchas cosas y que lo hagamos mal. Luego, ¿quiere esto decir que lo hacemos lo suficientemente mal para que se establezca? Porque tenemos millones de mecanismos de defensa para que una célula indiferenciada desaparezca, para que una célula que se ha iniciado y que ha proliferado desaparezca y vuelva a la normalidad. Por tanto, hemos hecho muchas cosas mal. Lo que tenemos que procurar es cambiar esos tres grupos de cosas para que esto no llegue a esos fines. A pesar de todo, cuando llegamos al mal, como se ve aquí, hay soluciones. Porque claro, si no hubiera soluciones, no estaríamos aquí. Yo tampoco, ¿eh? Está claro que todo esto tiene soluciones. A veces las soluciones son traumáticas, son dramáticas, son tal, todo lo que queráis, que soy consciente de ello. Pero fijaros también que yo tuve la mala suerte de trabajar en el principio de mi vida en la sala de oncología del Hospital Clínico de San Cecilio en Granada. Esto que estoy contando, en el 80 fui catedrático, en el 68 fui nombrado profesor adjunto de la Universidad de Granada. Esto que estoy contando es entre el 68 y el 70 y tantos. En aquella sala de oncología, allí ni se operaba, se hacían operaciones, se hacían cosas, allí nada más que se hacía echarle mentiras a la gente. Las mentiras estaban encaminadas a darle una cierta esperanza, que estás muy débil, estamos a ver cuándo te mejora y te vamos a operar, y cosas por el estilo. Todo mentira. Fijaros el cambio que se ha producido, ahora todavía estoy hablando en menos de 60 años, todo esto que estoy hablando debe estar contenido en los 30 y tantos años últimos. Por tanto, a la velocidad que las cosas progresan, solamente tenemos que ser optimistas. No tenemos razones para no ser otra cosa que optimistas.
lamento que os estéis enfrentando ahora mismo con un farmacéutico, un biólogo o un médico. Yo a veces digo que soy curandero, optimista. Soy un optimista por naturaleza, porque la vida solo me ha enseñado y me ha dado motivos para ser optimista. Y esto, nada más que hay que meditar un poco y salirse un poco. Claro que a alguien le toca. Y como algunas veces, ¿sabéis que siempre cuando tiene una cosa grave uno tiene tendencia a preguntarle al que tiene al lado? Dice, bueno, ¿y qué tanto por ciento tiene esto? ¿Y qué importancia tiene esto? El tanto por ciento me da igual, porque al que le toca con el 100%. Los demás, pues dice, el 20%, pero al que le toca con el 100%. Y esto tenemos que tener capacidad para llevarlo para adelante, porque si no, ¿verdad? Porque si no es que, claro, dice, no, dice, aquí en Murcia, me parece que sale una media de que cada murciano se come un pollo cada día. ¿Tú has comido hoy pollo? Pues alguien se ha comido el tuyo. Entonces, el tanto por ciento es una cosa que sirve para hablar de poblaciones y de cosas por el estilo. Entonces, hay que ser capaz de abstraer de estas cosas. Entonces, yo creo que si es verdad lo que yo digo, y no hay razones para que nadie piense que yo vengo aquí a contar una historia que me he preparado antes de tomar café, porque no me ha dado tiempo a tomar café, porque me has empeñado que hagamos esto a las 4 de la tarde, que yo no sé qué os habrán hecho de malo la gente que viene aquí a contaros cosas a las 4 de la tarde, bueno, en fin, pero bueno, aquí si hay que venir a las 4 de la tarde, pues se viene. Pero el hecho real es que si es verdad todo esto, y todo esto está bien cimentado, bien discutido, bien comprobado, valdría la pena que incorporásemos varias cosas a nuestra vida y también que fuésemos capaces de incorporar a la medicina la nutrición. Es más importante de lo que parece y estoy muy enfadado con lo que significa los planes de estudio, la organización de los planes de estudio, tal. En todos los hospitales hay una unidad de nutrición y una unidad de nutrición hospitalaria que hace muchísimas cosas buenas, maravillosas cosas y podría hacerlas mucho mejores también. Pero bueno, pero realmente no se le hace demasiado caso, punto uno. Punto dos, la mayor parte de mis compañeros de la especialidad que queráis no han estudiado nutrición, no está en los planes de estudio. En la Facultad de Medicina de Murcia era una de las pocas facultades de medicina de España que había una asignatura en el plan de estudios que era nutrición. Y se puso la nutrición porque a Murcia llegó Salvador Zamora, soy un pesado, soy más pesado que lo podéis imaginar, insisto más que la Aurora, y por no escucharme decidieron ponerla en el plan de estudio. Bueno, está en el plan de estudio, es una optativa en este momento y la da la profesora Marta Garaulet desde que yo me jubilé y me dedico a otras cosas, también a dar clases. Por tanto, esto no puede ser. Si hay una cosa que es importante, tiene que estar incluida y tiene que tener el conocimiento adecuado en la población, porque si no, esto se convierte en un desastre. Cuando vayamos a recurrir a ella, habrá pasado el tiempo. Fijaros que la mayor parte de los progresos que se han podido hacer en el campo de la cirugía y la pediatría se deben fundamentalmente a los avances que se han hecho en nutrición. No estoy descartando los avances que se han hecho en cirugía y en otras cosas, porque yo mismo, a pesar de mi faceta farmacéutica, he sido director del quirófano de cirugía experimental de la Universidad de Granada y uno de mis alumnos más queridos, catedrático de cirugía en la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Rodríguez Montes. Por tanto, estoy hablando de algo de lo que me es muy, muy afín. Y todo eso pudo progresar porque se progresó en el conocimiento de la nutrición y se podía dar herramientas a los restantes equipos clínicos para que pudieran hacer cosas con un soporte nutricional adecuado. A un animal con un soporte nutricional inadecuado no se le puede hacer lo que se le hace porque se me muere sin salir de quirófano. Por tanto, todo esto suponen conocimientos bien demostrados. Pues seguimos sin hacerle caso y nos hinchamos a comer por ahí de lo que se nos ocurre. Y además de que comemos lo que nos da la gana, estamos sanos. ¿Será posible lo magnífico que es nuestro organismo, lo magnífico que es nuestro metabolismo y lo bien hechos que estamos? Estamos maravillosamente bien hechos, porque cada uno haciendo lo que le da la gana, eso que llamamos constantes fisiológicas o constantes de lo que sea, prácticamente no cambian.
Hace falta echarle años y años. Las enfermedades, dependiendo de esto, aparecen cuando ya tienen las personas 40 años, el perfil era entre los 35 y los 42. Ahora yo lo subo un poco más, porque creo que vale la pena subirlo y razonablemente subirlo. Pero ese perfil está, o sea que hace falta echarlo, como nos da la gana, 40 años para que aparezcan trastornos. Chicos, pues vamos a mejorarlo un poco, a ver si aparecen a los 60. Y venía uno de mi pueblo y me decía siempre, tú lo que pasa es que el cementerio lleno de gente sana. Digo, pero paseándose. Claro, paseándose de visita, pero... Y esto es lo que deseo. Yo quiero morirme sano. ¿Lo he dicho bien? Como decían antes en el pueblo. Dice, ¿qué le pasa? Dice, lo que tenía que pasar. ¿Y qué es lo que tenía que pasar? Pues que se está pagando como una pavesa. O sea, las personas se morían por consunción del material biológico de que disponíamos. Nuestro material biológico en este momento es mucho más importante porque es el mismo, pero bien cuidado a lo largo de tanto tiempo y por tanto deberemos morirnos a los 90 años o a los 100 o a los 120, que no mucho, ya me parece mucho, pero 120, pero bailando el foxtrot, que eso da mucho gusto. Esta ha sido mi introducción y ahora me paro. Estoy dispuesto a someterme en esta primera parada a algunas preguntas si las hubiere. ¿Y por qué no interesa que socialmente se vea que la nutrición es tan importante para la salud? Yo creo que sí interesa que se vea. No sé, lo que es difícil es modificar lo que tradicionalmente se viene haciendo. Estamos formados por colectivos que tienen inercias muy grandes y son difíciles de cambiar. Y aún, a pesar de lo que estoy diciendo, me alegro de que no cambien. Las dos referencias que yo tengo en mi vida, no porque yo forme parte de ellos, es la universidad y la religión, o las religiones. Son cosas con inercias muy grandes. Los cambios se producen muy lentamente. Y eso es de agradecer, porque fijaros la cantidad de gente impresentable que habemos llenado las universidades a lo largo de la historia desde el siglo XI, IX, depende. Hay universidades tan antiguas como esa. La primera universidad que conocí fue la de Yusuf I, final del reinado de Granada. Por tanto, estamos hablando del siglo XI y han sobrevivido, a pesar de todo lo que hemos pasado por allí. Luego, me interesa que esas inercias existan, pero tendríamos que dotarlas de una mayor agilidad en determinados momentos. En este momento de lo que estoy hablando, o sea, estoy seguro que él ha estudiado un montón de nutrición por sus procedimientos. No creo que de forma oficial haya estudiado nunca nutrición, porque aunque es joven no ha podido estudiarlo, pero a estudiar nutrición ha tenido que estudiar. Y en todos los congresos que ha ido, que habrá ido a muchos, habrá tenido allí miles de ponencias, las que estaban allí refiriéndose, cuando le hemos administrado este no sé cuánto, cuando le hemos puesto este sustrato nutricional, cuando le he puesto este complemento, cuando hemos utilizado tal. Chicos, y todavía no se hace caso de eso. Hay una enfermedad que a mí me duele enormemente, que es la espina bífida, que todavía se sigue produciendo. No debería haber en el mundo occidental ni un solo niño con espina bífida. Cuando digo niño, yo hablo niño, niña, me da lo mismo. No. ¿Por qué? Pues porque hace 40 años que se conoce que eso es consecuencia de la falta de ácido fólico o vitamina B9, que es lo mismo. Hay gente que dice B9 y dice que es fólico y le producen confusiones a gente que no es la misma sustancia, se le puede llamar ácido fólico, que es el nombre de genérico químico, y B9, que es el grupo de las vitaminas B, pues la B9 le corresponde al ácido fólico. Hace ya muchos años, en el año 1970 o por ahí, yo entonces estaba con unos cuantos años menos, con más vigor, y un ginecólogo, por cierto, murciano, estaba hablando en Newcastle, en un congreso, sobre que Murcia, que las mujeres de edad fértil murcianas tenían déficit de ácido fólico. Me levanté como un resorte y me lo quería comer. La verdad es que cada vez que lo pienso me avergüenzo y por eso lo cuento con tanto detalle. Le dije que eso era imposible, que tal es la patria de las verduras, de las hortalizas, del no sé cuánto, que eso era imposible, que los cálculos estaban mal hechos. Bueno, todo el mundo tiene oportunidad de callarse en alguna vez y yo me tenía que haber callado. El hombre, la verdad es que fue muy educado y no me replicó
de ninguna de las maneras. Yo sacaba mi artillería científica, él simplemente sus conocimientos como ginecólogo y con todo lo que era su conocimiento y a lo que él le atribuía tal. Pasado el tiempo, el año 80 y muy poco, hicimos un estudio muy profundo en toda España, dirigido en aquel momento por los profesores Varela y Grande Cobian, y yo, que era el discípulo de ambos, y que uno de ellos me dirigió incluso a la tesis doctoral, y resulta que yo le dije, vamos a Murcia, pues en mi tierra murciana nos sale que había un déficit de ácido fólico tal. Bueno, pues que sepáis que me fui a buscarlo, estaba mayor y vivo, me fui a disculparme con él. Bueno, primero me presenté, le dije quién era, tal, le expliqué tal, y dice, sí me acuerdo, un zagal allí tal, y digo, ese zagal era yo. Bueno, y me disculpé con él. No se puede entender que en este momento haya por las calles de Murcia personas en sillas de ruedas de 10, 12, 15 años, simplemente porque su mamá se quedó preñada con un déficit de ácido fólico en su... Por tanto, no era consciente que se iba a quedar preñada. Bueno, debía de haber sabido alguien, su madre o alguien había dicho que jugando con tales cosas se puede acabar quedando preñada. Alguien se lo tenía que haber dicho. Que yo se lo tuve que explicar a una persona en Albacete. Pero el caso es que esto sucede, ¿verdad? Bueno, pues esa persona tenía que saber que el ácido fólico es imprescindible, porque si no, el tubo neural que se forma en los primeros días de la gestación, pues no se llega a cerrar y se produce este trastorno. Bueno, pues un trastorno que tiene consecuencias para toda la familia y especialmente para la persona que tiene la espina bífida. Pues no, a que no debería haber enfermedades de esta en el mundo occidental. Yo en los años 80 tuve 2 hijos, nadie me habló del ácido fólico ni de la... Pero es que esto no, pero a que no puede ser. Es que esto tenía que venir del colegio. Ando peleándome hace una semana escasamente, si me hubiera traído la mochila sacaría un librito. La directora general de centros me llamó, tiene esa deferencia, me fui allí y tal, explicándole los comedores escolares, las cosas que tiene que hay que ir allí unos profesores de la universidad, de mi equipo, del que sea, a hablar con los padres, con las APA o AMPA o como le quieran llamar, y con los niños y con las niñas, y contarles estas cosas, pues se les cuenta. O sea, porque tú sabes lo que puede evitar. Yo diría que con que evites una, has resuelto 1000 problemas. Entonces, si nosotros conseguimos disminuir la incidencia de tal cosa en un tanto por ciento pequeñísimo, la importancia que esto tiene es que no se puede medir, ni económica ni de ninguna manera. Me seguís. Por tanto, por estas cosas, el que Salvador Zamora, yo soy incombustible, lo vuelvo a decir, pero Salvador Zamora solo no va a ningún sitio. ¿No crees, Salvador, que también hay mucho interés, que hacen mucho poder? Bueno, pero para estas cosas de la enfermedad quiero creer que no, ¿eh? Hay muchos intereses para muchas cosas. ¿Para la alimentación, para la nutrición? Ah, sí, para introducir errores, sí, sin duda. Me parece que en una de las cosas que tengo ahí, el comité de la Casa Blanca ahora me estoy arriesgando, no sería de finales de los 90, ya decía que no hay ninguna actividad tan fácil de introducir el engaño como el de la nutrición y la alimentación, porque claro, si yo consigo convencerte que chupando púas tú te curas de no sé qué, y yo tengo una fábrica de púas, pues ahora pues para que no parezca esto así tan... Dice, bueno, una cosa tal, os voy a poner un ejemplo que ya es una realidad. En el año 90, me parece que es, por ahí, 80, la Olimpiada de Milán, como en internet lo podéis encontrar, pues luego me decís que no, que fue en tal año. Pues perfecto. En esa Olimpiada, los italianos, o los equipos italianos, ganaron varias medallas en carreras de velocidad. Y por la bajocuerda empezó en las cafeterías, en la Villa Olímpica, empezó a decir, no, es que los italianos están tomando una cosa, que tal, que no sé cuánto, tal, y finalmente dejaron tras, no se lo diga a nadie, carnitina. Y todo el mundo con la oreja, carnitina, la carnitina, tal. Y hay una gran verdad y una gran mentira. Bueno, primera cosa que yo investigué, ¿quién produce carnitina? Una sola fábrica en el mundo, en Italia. Bueno, ¿la carnitina qué es? Esto sí, todo el mundo lo decía. La carnitina, como habrás estudiado en bioquímica, es un transportador de ácidos grasos en la membrana de la mitocondria. Olvidarlo, podéis permitir ese lujo. O sea, es una molécula que coge un ácido graso de la sangre, lo pega a la carnitina, se forma una estructura que es la acilcarnitina, como si fuera una lanzadera, atraviesa la membrana,
y dentro de la membrana de la mitocondria deja allí el ácido graso y se libera la carnitina. El ácido graso allí se oxida y produce energía. Es una forma de obtener energía en nuestro organismo. Pero la carnitina, como habéis visto, no se gasta. La carnitina en la membrana de la mitocondria coge por la parte externa y se une al ácido graso, acilcarnitina, entra, suelta el ácido graso, se transforma en carnitina y está meneándose. Como todas las cosas envejecen, pues la membrana mitocondrial envejece y hay que sustituir la carnitina. La carnitina se deriva de unos aminoácidos que, si no recuerdo mal, son la metionina y la cistina, por tanto, se sintetiza carnitina cuando te haga falta. Mi única duda, después de no sé cuántos años estudiando, es que en personas de mucha edad puede haber un déficit en la síntesis de la carnitina, y en deportistas de élite, que no tengo ningún interés con ellos, de esos de élite, elitísima, pues puede haber un déficit de síntesis de carnitina en función del estrés oxidativo que producen o que padecen. Bueno, pues eso habría que darle a lo mejor un poco. Al resto no necesitamos carnitina, nada más que la que si tomamos la dieta no tiene carnitina, pero tiene aminoácidos. Por tanto, no hace falta ir. En este momento, si pasáis por la puerta de un gimnasio, mirad que allí habrá una estantería de botes y veréis que uno de los botes es carnitina. O sea, que se consume la carnitina a expuertas. ¿Cómo proliferan estas mentiras? Pues porque la verdad, incluso hasta contando la verdad, no te hacen caso. Os cuento otra anécdota. Yo he venido cargado de historias, como dicen los alumnos. Tuve bastantes reuniones con los culturistas de varias comunidades autónomas, explicándoles los grandes problemas que tienen por hacer lo que hacen desde el punto de vista de gimnasia y del punto de vista de alimentación y de suplementos que se toman. Toman muchos estrógenos o esteroides de distinta naturaleza, algunos que no conocía yo, como por ejemplo la famosa esta nandrolona. La nandrolona tú no la habías estudiado, ni yo tampoco, que he estudiado más. ¿Quién la sabían? Pues determinadas empresas que la fabricaban y los deportistas y los entrenadores que la usaban como chinches para aumentar la masa muscular. Bueno, pues todo eso tiene unos inconvenientes enormes, como un riesgo de cáncer de próstata, cáncer de testículo, cáncer de escroto, cáncer de mama, cáncer de vagina y cáncer de ovario. Bueno, pues se lo explico todo. Además de todo esto que he dicho, que ya es importante, tiene dos cosas más. Produce impotencia, y esto tiene también su importancia, y produce esterilidad. Bueno, pues todo esto se los cuento. Y ya un día, que ya habían tomado confianza conmigo, me dice uno, y ahora todo esto que ha dicho usted está muy bien, ahora dígame usted cómo gano yo más de 200.000 pesetas a la semana, haciendo pases de modelo y cosas de estas, haciendo anuncios publicitarios. Y le dije, chico, tú decides, yo te he contado lo que hay, y tú ahora decides, se lo sigue tomando. O sea que lo entiendo que lo haga, pero una cosa es hacerlo en libertad, tú sabiendo lo que tienes que saber, y ahora yo decido, pero soy yo el que decide, porque yo tengo el derecho a decidir fumar y a decidir no fumar, a decidir tomar alcohol, a no tomarlo. Pero si no sabe y parece que no beber es de maricas, pues cuando yo era un zagal de 16 años, el que no se tomaba un coñac, pues andaba un poco por ahí rayando la incompetencia. Y acababa, yo creo que fui más listo de la cuenta. Y junto con mis compañeros mineros de allí de Mazarrón, todos vascos, pues había veces que no me podía librar y he cogido más de una vez una copa de coñac, me la he metido en la boca y con una habilidad sorprendente lo he echado en un macetero. Pero yo me tomaba la copa de coñac, porque no era posible librarse de que, tómate un coñac, pero no te voy a dar, tienes que hacer tu nombre. Menos mal que he podido, creo que, llegar a ser un hombre sin tomarme el coñac, ¿eh? Porque, pero todo esto son realidades, que no estoy contando nada de Marte. Esto era mi pueblo es raro, pero en fin, tenemos las orejillas por su lado y no. Entonces, queda claro esto, por qué estas cosas pasan. Y claro, en algunos de estos segmentos hay intereses económicos, como tú dices. Entonces, que salga la verdad frente a tal es complicado. Incluso hasta con los medicamentos, ¿eh? Ahora una de medicamentos. Una vez que quisimos hacer un estudio de medicamentos que se consumían, la dosis respuesta, y nos encontramos con que había personas que le habías hecho un estudio de cuánto tenía que tomarse de, no sé, de amoxicilina, no sé, 650 miligramos de amoxicilina, 125 miligramos de ácido clebulánico cada 8 horas. Después de hacer estudios
con dosis media plasmática y la semivida correspondiente. Y llega una persona y dice, no le está haciendo efecto. Me contan los amigos que estaban por las salas y por el hospital y tal. ¿Cómo no va a hacer efecto si hemos estado midiendo? Tal? Y dice, es que le ha bajado la vida plasmática y está, la infección no se ha inhibido, sino que está aumentando. Total, que hacemos una conversación, yo tengo mucha habilidad para convencer a la gente. Pongo así la mano en el hombro, le hago caricias y tal. Y eso a la gente dice, este es muy raro. Y me entero de que su vecina le había dicho, no te tomes 3 al día, que te va a hacer daño. Tómate 2. Y va y le hace caso. ¿Cuántos enfermos habrás tenido que hace esto con lo que le has recetado? ¿Cuántos habrás tenido? Eso pasa, pero como te lo quieres que te lo cuente. Llevo muchos años, yo esto, yo tal. Pero es que hay quien dice, me ha dicho que esto en 15 días se quita. Pues 3, ¿no? Pues yo me voy a tomar 4. Y en una semana se me ha quitado. Y se toma 4. Y todo lo que te has puesto tú rompiendo de la cabeza, por no decir los cuernos, allá a estudiar, te lo ha tirado la vecina o el vecino de al lado. Esto una detrás de otra. ¿Para qué deciros cuando llegue y le dices que esto tal? Yo le tengo a mi gente, digo, avísale cómo tiene que hacerlo y cómo se lo tiene que tomar. Dice, ¿te vas a tomar esa pastilla con el estómago vacío? Ni se te ocurra. Parece que las pastillas de aspirina se pegan a la pared del estómago y hacen un agujero allí, perforan el estómago y tal. Pues no, tienes que tomártelo con un vasico de leche por lo menos y una magdalena, claro, de camino. Bueno, pues el 80% de los antibióticos tomados con leche pierden el 50% de su actividad, porque son sensibles al calcio y precipitan. Una cantidad importantísima de ellos. Está escrito, en los papeles. Hay que decirle a la vecina lo que yo le dije a una. Dije, Pascuala, ¿dónde has estudiado tú? Pues tú que me conoces de todas las siempre, es que yo no he estudiado nunca. Digo, pues si no has estudiado, vamos a ver. Un zagal o una zagala que ha estudiado 7 años para ser bachiller, otros 7 años en la Facultad de Medicina, luego le hacen una residencia de párate aquí otros 3 o 4 años o más, y con todo y con eso luego se pasa otros tantos años, y ahora vas tú y le enmiendas la plana. Pues entonces, ¿qué es lo que le hemos enseñado a esta criatura en 20 años? No le hemos enseñado nada. Mejor sería que hubiéramos cerrado todas las universidades. Se ríen mucho conmigo, pero el mismo caso me hacen, el mismo. O sea, sigue pensando, porque a mí me lo ha dicho la parienta. Yo he tenido una paciente y me ha dado a mí las recomendaciones. Y usted debería tomarse una hierbecica de estas. Y ya está. Esto es así. Y esto es complicado. Pero tenemos que luchar. Por eso lo que se ha dicho ahí abajo, lo que estáis haciendo tiene una importancia. Porque el aprendizaje no termina nunca. O sea, esto es lo bonito, lo maravilloso y lo duro del aprendizaje. Hay que estudiar siempre. Entonces estas reuniones, estas charlas, esto tenía que ser continuo, tenía que estar contemplado. De hecho, esto lo contempló los países muy desarrollados que no necesitan cambiar la Constitución ni nada de eso, como los ingleses, que por cierto no son los que mejor me caen, pero tienen la misma Constitución desde el siglo XVII y no la han cambiado y no pasa nada allí. Bueno, pues en estos países ponen en marcha una cosa que era la universidad para todos en el año 60 y tanto, que se llama People Education, que es lo que nosotros ahora llamamos aula senior y estas cosas, la universidad de mayores, y todo. Pero con una seriedad. No quiero decir que aquí no sea seria. La profesora Pérez Llama está aquí, tengo que ser prudente, porque ha sido directora del aula senior durante por lo menos 4 o 5 años, 7 años. Bueno, y se hace muy bien, y se lo pasan muy bien las personas porque sigues en contacto, no se te cierra el mundo del aprendizaje. Todo esto creo que tiene importancia, aunque sean las 4 de la tarde. Por tanto, tenemos que seguir avanzando en estas cosas. Y ponemos una semillita, pues yo ahora volveré otra vez. Pues en esta semillita os quiero enseñar algo. Todo el mundo me pregunta con frecuencia, ¿y qué es lo que tengo que comer? Digo, pues lo que hemos comido toda la vida, que es lo que no comemos ahora. Porque en toda la vida no se comía casi carne. Vosotros no lo sabéis, pero los que son una chispica más mayores,
cuando tú ibas a tu casa y había salsa de carne, a ver, ¿cómo era la salsa de carne? Mucha patata. 3 pedacicos de carne con taicos, por plato. 3 trocicos de carne por plato. 3 trocicos, aunque esté feo señalar, como la uñica de mi dedo pulgar. Y ya lo he puesto en tamaño aceptable. Un pollo campero, pero pollo, que los pollos camperos no son gigantes, son pollos camperos, pues pollos como los de corral, nada más que con otro nombre y más caro. No tiene más misterios. Pero bueno, vamos a dejarle el misterio. Pues con un pollo se hacían 3 representaciones en una casa que se preciara, donde se comía pollo, que no eran todas las casas. Y había una representación que era una salsa y un arroz, y luego con lo que sobraba la sopica y un cocido. Y como te descuidaras, todavía le hacían una cuarta. Y yo le decía a mi abuela, abuela, tengo una gana de venir a la casa y comernos un pollo. Y dice, no seas tonto, no te das cuenta. Come un pollo un día y luego aquí comemos 4 días pollo. Y éramos el ciento y la madre. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué es lo que se comía? Patatas, legumbres, arroz y pasta, fideo y cosas de esas. Por tanto, carne muy poco. Energía, hidratos de carbono. Y la grasa que correspondía, echarle su chorrico de aceite, su poquito de tocino, un poquito de morcilla, en fin. Bueno, pues eso, que es lo que se ha hecho toda la vida, viene a resultar lo que es la dieta equilibrada. La dieta equilibrada es un 60%, si me equivoco me corriges, Paqui, entre 50 y 60% de la energía, hidratos de carbono. Eso es la dieta equilibrada. Por tanto, más de la mitad de la energía que comemos cada día es hidratos de carbono. ¿Y dónde están? Pues en lo que he dicho, en las patatas, en las legumbres, en lo que era el arroz y la pasta, el pan, y cereales. Luego, un 20 o un 30% de la energía, ya llevamos casi el 80%, lo proporciona la grasa, que tiene mucha energía y que nos hace falta para que nuestros músculos coman y tal, pues esa será la grasa, que la grasa está en muchas cosas. Está en la carne, está en los embutidos, está en el pescado, está en el conjunto de todo esto. Y ya me queda una chispica. Y la chispica que me queda, que es entre un 10 y un 12% proteína. Bueno, pues nosotros ahora lo que nos comemos es un filetón, un chuletón de Ávila. Y no sé si es un churrasco para cenar. Bueno, no puede ser, no puede ser. Entonces tenemos que recuperar los hábitos de vida que han sido saludables y que han dado el origen de la salud que tenemos en estos países y que nos hemos convertido en la envidia del mundo, los países ribereños del Mediterráneo, con una longevidad muy alta y con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y cáncer que en el resto del mundo. Aunque desgraciadamente, como todos sabéis, la incidencia, estamos a la cola todavía, pero está subiendo el tanto por ciento de incidencia de muertes por enfermedad cardiovascular y cáncer. No hay derecho. Tendremos que recuperar lo que era bueno, porque se ha puesto de moda. Pues mire usted, aunque se ponga de moda. Yo, si se pone de moda ponerme un collar, me lo pongo. Pero si se pone de moda tomarme no sé qué, que tengo dudas de lo que va, pues entonces ya eso, ahí me lo tiene que explicar mejor. Vamos a ver si somos capaces de recuperar estos modelos. La dieta tiene que ser algo que responda a estas propiedades fundamentalmente. En primer lugar, equilibrio. Todo lo que no está en equilibrio hace daño. El otro día me preguntaba alguien, a mí es que me gusta mucho no sé qué. Digo, mira, aunque te guste mucho esto, cuando nada más que comes de eso que te gusta, tiene que ser malo. Aunque sea jamón de 5J. Además tiene que ser malo porque la cartera te la va a dejar hecho un desastre. Tienes que tener cuidado, hay que buscar equilibrio. Equilibrio entre los componentes de la dieta, que es lo que he dicho. La mayor parte de la energía, hidratos de carbono, que además son los más baratos, un poquito menos grasa y un poquito menos proteína, que además es lo más caro. Por tanto, es que está perfectamente diseñado. Es que había mucha escasez de proteína. Pero es que os voy a decir más. Si es que nuestros antepasados no comían proteína. ¿Cómo iba a comer un antepasado nuestro proteína? ¿De dónde las iba a sacar? Cuando digo un antepasado, se me ha olvidado. Se me ha olvidado una cosa que no se os debía olvidar a nadie, el agua. Siempre voy con un agua. Pero como me ha metido tanta prisa, no he podido traerme el agua. Que yo, si no, vengo con mi botella. Bueno. No. Bueno, venga, si aquí al lado te lo...
Entonces, nuestros antepasados, que todo el mundo los pinta cazadores y no sé qué y tal. Bueno, yo soy muy romántico, pero quisiera creer que mis antepasados, allí, lejos, en el Cromañón, eran cazadores, mentira. ¿Qué iban a cazar? Si tenían un pedazo cráneo grandísimo como una vaca, pero el cerebro lo tenían pequeño como una hormiga. Estoy hablando de datos numéricos, no estoy hablando de inventos personales. Esas personas eran incapaces de cazar, porque cazar con una escopeta y un rifle, ellos no se habrían pegado un tiro, no habrían cazado, no habrían sido capaces. Es que eran ignorantes y con una capacidad increíblemente pequeña. Entonces, ese individuo con esa capacidad, bueno, si no sabían hablar, entonces ese individuo, pues me dice uno, en estas charlas siempre hay alguno que me dice cosas. Dice, no, que ponían trampas. Digo, usted no se da cuenta que para poner una trampa hay que tener inteligencia. O sea que el elemento fundamental de la trampa es ser inteligente. Ese individuo no era inteligente. No sé si era más inteligente que un chimpancé. Es posible que fuera menos. Porque el chimpancé tenía unas habilidades para subirse a los árboles y para saltar y tal, que no tenía Entonces, el homo initiatis, no he puesto ni homo sapiens ni nada, me he quedado ahí en initiatis. Entonces, bueno, es homo porque algo tengo que decir, pero ¿me entendéis? Entonces este individuo no era capaz de... ¿Qué proteínas comía? Pues cuando se encontraba un animal muerto o moribundo, era un carroñero. Nuestros antepasados eran carroñeros, comían muy pocas proteínas y de los insectos y de los muertos por el camino. Dime, Brenda. Yo he leído, Yo los también. paleoantropólogos dicen que el desarrollo del cerebro, el desarrollo neuronal, se debe a que cambiaron un poquito la dieta, a empezar a consumir proteínas. Tenían que consumir un poco de proteínas, cierto. Pero eso empezó a mejorar el individuo que llegó a dar lo que hemos dicho, muchas gracias, el individuo que ha llegado a dar lo que somos nosotros ahora mismo, fue el individuo que por la suerte y el azar del destino se encontró en un sitio donde había más frecuencia de consumo de proteínas, o vegetales o animales. Al tener esa suerte, su cerebro pudo crecer. Y eso es la coincidencia. La evolución es un conjunto de azares coincidentes en un punto. Por eso necesita miles de años para que se produzca. Porque yo tengo genéticamente, imagínate que aquel hombre tuviera genéticamente la posibilidad de desarrollar su cerebro, pero no puede comer ni ácidos grasos poliinsaturados de alto nivel de insaturación, ni tampoco aminoácidos para generar proteínas. Entonces su sistema potencial, su sistema nervioso potencial no pudo desarrollarse. Porque en este momento, si a una persona de nuestra época le restringimos los ácidos grasos poliinsaturados en su dieta durante la gestación, tenemos un riesgo importante de tener un feto ciego y retrasado mental. Fíjate lo que te estoy diciendo. Estamos midiendo la diferencia entre la concentración de ácidos grasos poliinsaturados en la arteria umbilical y en la arteria uterina. Y también estamos midiendo al mismo tiempo cómo pasan los ácidos grasos poliinsaturados a través de la arteria uterina de la madre al feto, dándole a la madre una cosa que produjo cierto escándalo en los hospitales importantes, porque les dimos un isótopo marcado, natural. Y dijeron, ¿pero cómo le vais a dar un isótopo a una mujer embarazada? Es un isótopo estable. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es un átomo que tiene una capa externa con diferente número de electrones del que es normal. Es una molécula extraña. Y esas moléculas están en la naturaleza. Y esas moléculas servían para marcar los ácidos grasos que les dábamos a las mujeres, y en el momento de la cesárea medíamos el paso de los ácidos grasos al feto. Se sigue haciendo en el momento actual, que yo sepa, en 2 lugares: en el hospital de Múnich, del profesor Kolesko, y en la Risaca. Es que somos los que estamos haciendo el trabajo, los que están haciendo el trabajo. Y porque hay que tener el isótopo y hay que tener el aparato que mide el isótopo estable, que vale un riñón. Y entonces, y luego que además
todavía no creen en la nutrición en muchos sitios. Entonces, todo esto son datos, datos, datos. Entonces, lo del equilibrio lo tenemos claro. La dieta tiene que ser equilibrada. Cuando digo de equilibrio, no tiene que ser la comida del mediodía, ni la de la noche, ni el desayuno. Es la de la semana, a lo largo de la semana. Pero ahora poco a poco os iréis viendo. Después del equilibrio, que yo no sé si ponerlo en segundo lugar o en primero, viene variada. La dieta tiene que ser variada. La peor dieta es la monótona. Que todos los días comas lo mismo. Al principio te gustarán mucho los bombones, pero cuando llevas 2 semanas comiendo bombones, y estoy de los bombones, madre mía, ¿hasta dónde estoy de los bombones? Entonces, ¿y por qué tiene que ser la dieta variada? A ver, ¿quién me da una idea de por qué tiene que ser variada? Mira, eso me ha gustado, pero me ha gustado mucho, ¿eh? Eso decía mi abuela, y alguna razón tendría. Pero yo quiero ya estrujar la teta y sacarle ahí su jugo. Bueno, entonces la primera cosa que ha dicho ella y la segunda están bien dichas. La primera es porque disfruto. La razón fundamental para que la especie humana coma es porque tiene placer. Si la comida no produjera placer, casi nada de lo que estamos diciendo serviría para nada. Nosotros comemos por placer. La gente dice, no, yo como cuando tengo hambre. Chico, con la cara que yo te estoy mirando, no has tenido hambre nunca. Pero es que no es posible, no es posible. El hambre hay que conocerla. El hambre produce algo que es increíble y además es tan increíble que produce dolor en sí mismo. El hecho real y el hecho no subjetivo. Hace tiempo se le hizo un estudio, una encuesta a niños en Cuba. Se estaba produciendo un fenómeno de ceguera que alarmó a la Organización Mundial de la Salud. Los responsables de la sanidad de allí, incluyendo el ministro, nos daban charlas afirmando que era consecuencia de un déficit de vitamina A, en el que no creíamos nadie, ni los más jóvenes ni los más maduros. Es cierto que un déficit de vitamina A puede producir una ceguera por falta de esta vitamina, que es la que produce cambio en la rodoxina, un pigmento de la retina, pero no lo creíamos. Y la mayor parte de las personas pensábamos que era consecuencia de algo más profundo, que ellos atribuían a la coincidencia de este asunto con un virus que había allí en el Caribe, que no le afectaba nada más que a los niños de Cuba, ni a los visitantes ni a nadie. Y entonces se hizo una encuesta y una de las cosas que más se producían en la encuesta de homogeneidad es que le preguntabas a niños de 12, 13 años, dice, ¿qué piensas cuando te acuestas? Y contestaban, ¿qué comeré mañana? O sea que eso es hambre. Cuando una persona te dice que su último pensamiento cuando se va a dormir es ¿qué comeré mañana? Entonces esto no te ha pasado nunca, ¿verdad? Con lo que nos sobra nosotros podíamos alimentar a 3 o 4 tribus cada día. Por tanto, esto hace pensar. Comemos por placer, y esto es importante. El primer placer de la especie humana en tiempo ontogenético, desde que nace, es la comida. Es la tetada de su madre, recién nace, te lo enchufan. Aunque no tengas leche, para que tome el calostro, eso que llaman cariñosamente, pero eso produce respuestas fisiológicas importantes en niño y madre. Ese es el primero. Y el segundo es que cada alimento tiene sus constituyentes, porque cada alimento, casi todos los alimentos que consumimos son seres vivos. Y como son seres vivos, pues tienen sus propios caracteres metabólicos. Entonces en el pollo hay una serie de cosas, en el cordero hay una serie de cosas, en la patata hay una serie de cosas. La patata miserable tiene 400 sustancias químicas diferentes, de las cuales 10 o 12 son nutrientes. Todo lo demás no sé ni lo que son. Productos metabólicos del ser vivo que es la patata. A que nadie se le ocurre pensar que una naranja es un ser vivo. No, pero es un ser vivo. ¿Qué vivo está? ¿Eh? Si lo es una piedra, ¿cómo no lo va a ser? ¿La piedra es ser vivo? ¿Te parece a ti? No, si te tiro con una piedra, daño te hace. No, los seres vivos de la naturaleza son los vegetales y los animales. Y los inertes
son los minerales. Pero en la roca, como has dicho, puede haber seres vivos. Puede haber y los hay, microscópicos o macroscópicos. Total, que necesitamos que sea variada porque la patata me aporta una serie de cosas, el pollo me aporta una serie de cosas, la lechuga me aporta una serie de cosas y la lechuga tiene más riqueza en clorofila y vitaminas del grupo E, la patata tiene más en la B6, las naranjas tienen en la C y así sucesivamente. Por tanto, tiene que ser variada. Porque nosotros conocemos, los expertos en nutrición, conocemos 40 y tantos nutrientes que son esenciales o muy importantes. Pero hay 400 cosas que no sabemos lo que hacen. Y poco a poco hemos ido descubriendo nutrientes. Más vitaminas no creo que vayamos a descubrir. Hay 13 si no recuerdo mal. Pero más minerales se están descubriendo continuamente. En las últimas jornadas descubrimos la importancia del cromo, que forma parte del receptor de la insulina. En la última jornada descubrimos la importancia del cobalto, que se une a unos receptores cerebrales. En fin, se van descubriendo más minerales. De los aminoácidos no vamos a descubrir más, pero de los ácidos grasos, que forman parte de las grasas estas que están tan de moda del pescado, descubrimos que ácidos grasos esenciales solo hay dos. El ácido linoleico y el ácido linolénico. Olvidarlo. Pero hay tres que son muy importantes, no son esenciales, pero muy importantes. Araquidónico, eicosapentaenoico y docosahexaenoico. Son ácidos grasos muy largos con muchos dobles enlaces. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues son los que controlan las permeabilidades de las membranas. Tener un ácido graso con muchos dobles enlaces le da mucha flexibilidad, porque cuando una molécula tiene dobles enlaces, se va en el espacio curvando. Cada doble enlace hace como 33 grados, me parece, 33,33 grados de curvatura en la molécula. Entonces, si tengo dos, pues hago dos curvas, y hago otra, como me descuide, si hago cuatro, casi lo cierro. Entonces lo hago un ciclo. Y de ahí derivan moléculas que hay en nuestro organismo que tienen una importancia vital, todo eso que habréis oído hablar, prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas, todas estas moléculas que no hace falta, que podíamos un día sentarnos y hablar de ellas, pero que no hace falta sabérselas, son la base de la regulación de todos los tejidos, regulación de la función del riñón, o del hígado, o del corazón, o de cualquier otra estructura de la sangre. La sangre está líquida, y está líquida gracias al equilibrio que hay entre todas estas moléculas. Por tanto, todo esto tiene una importancia enorme, y lo conseguimos de los alimentos. O los alimentos nos proporcionan la matriz para que yo la termine. Si no tomara esa variedad de alimentos, habría déficit de cosas concretas. Por tanto, como no sé las cosas que son, me cubro variedad. ¿Qué? Pues que haya 30 o 40 alimentos en la dieta de la semana. Hay mucha gente que se toma una docena de alimentos como máximo. Y las dietas son monótonas. Hay gente que come siempre lo mismo, siempre lo mismo. Las posibilidades de que tengas un déficit aumentan esencialmente. Por tanto, el segundo elemento, primero equilibrio entre los nutrientes, después variado, para evitar que se produzca una deficiencia. Y además tendrán una cantidad importante de cosas que he dicho que no sé para lo que sirven y que tienen mucha importancia. Ahora mismo vosotros conocéis la importancia de las isoflavonas. Las isoflavonas de las leguminosas y especialmente de la soja están perfectamente indicadas en todos los trastornos relacionados con los tumores de los que habéis padecido vosotros y de otro tipo. Y, por ejemplo, como mecanismo para evitar los trastornos postmenopáusicos. Bueno, pues las isoflavonas han estado ahí toda la vida. La isoflavona... ¿La soja para cáncer de mama? Sí. No la han quitado. Es lo único que nos han prohibido. A vosotras. Y a otro lo recomienda. No, escuchar. Estaría indicado para evitar. Pero cuando ya hemos llegado al punto, ahora... ¿Por qué? Pues... lo mismo de siempre. ¿Por qué esta información no forma parte de nuestra educación? Cuando era una jovencita. Porque, escucha, te lo digo a lo vasto. Porque no me interesa cuando estoy sano. No, porque no, primero cuando se está sano no hacéis caso. Iba a decir puñetero caso. Porque claro, que te lo estoy diciendo yo, que si mi problema es que yo enseño cosas que la gente no quiere escuchar. Porque claro, cualquier persona que está delante de mí suele tener habitualmente entre 20 y 25 años, 30.
que está con una sanidad que no te lo puedes imaginar y con una solución, tontería que dice este, esto no me va a pasar a mí, cuando me venga a pasar a mí ya me acordaré tal. Entonces, tengo una papeleta importante, convencer a la gente. Y después, que hay que saber el porqué de las cosas. Entonces, las isoflavonas, o todo este conjunto de esteroides vegetales, que se conocen como esteroides vegetales, se les puso este nombre porque se parecen a los esteroides reales, tus estrógenos famosos. Entonces, tus estrógenos son en gran parte responsables de tu trastorno. Entonces, pues, claro, todo el mundo pensaba, pues si yo le doy esteroides vegetales, pues entonces más grave va a ser el asunto. Y no es verdad, los esteroides vegetales no tienen acciones biológicas equivalentes a los estrógenos naturales, porque la molécula de los esteroides vegetales, la única persona que se lo va a saber, las moléculas esteroideas derivan de una molécula estructural química muy conocida que se llamaba... Hombre, en su tiempo también te pregunté. Ya, pero en su tiempo ya era joven. Y ahora también eres joven. Bueno, la estructura molecular del que derivan todas las moléculas esteroideas, que hay muchos en nuestro organismo, es el ciclopentano peridrofenantreno. ¿Te has acordado? Nena, es una molécula preciosa, un pentágono con 3 hexágonos. Si parece una estructura para hacer bovedillas de una estructura de arquitectura, es un dibujo, un pentágono y 3 hexágonos. Bueno, de esa molécula derivan ni más ni menos que las hormonas que regulan, parte de las hormonas que regulan el metabolismo glucídico, parte de las hormonas que regulan el metabolismo hidromineral y parte de las hormonas sexuales. Fíjate si hay hormonas derivadas de esa estructura. Y ahí además añado el colesterol, y, bueno, añadiría, es una molécula que tiene una importancia para nosotros muy grande. Entonces, esa molécula también tiene unas funciones de actuar sobre genes muy importantes y es un fenómeno que puede inducir a la formación del cáncer cuando los estrógenos están por ahí descompensados. Y probablemente el origen de ¿vosotros decís eso? Sí. Hay tumores estrogénicos y tal. Bueno, entonces se empezó a pensar, pues vamos a dar estrógenos vegetales. Y empezaron a preocuparse porque decían que los estrógenos vegetales podían producir alteraciones en el comportamiento endocrino de las mujeres especialmente. Es que los hombres nunca hablan de esto. Es otra peculiaridad de la especie humana. Los hombres jamás hablan de estas cosas de las hormonas y de la impotencia y de tal, no, porque eso lo hablan las mujeres. Pero las mujeres sí que van a la consulta y preguntan, mire que mi marido, que no sé qué tal, y entonces eso sí. Bueno, pues, pero claro, como hay un hombre a predecir que no le funciona el asunto, ¿qué va a pensar el médico este de uno? Pero bueno, el caso es que esas hormonas andan ahí. Y se hicieron muchos ensayos y los esteroides vegetales no tienen acciones de hormonas ni masculinas ni femeninas cuando se consumen. Porque si no habría que ver lo que se formaría con la ensalada. Tú tomando ensalada llena de esteroides vegetales, habría que el lío que habríamos formado. Alguna se quedaría embarazada con esto. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Con alguna ayuda, siempre con ayuda. Bueno, pues entonces, como se descubre que esto no tiene ese efecto, empiezan a pensar que debe haber alguna razón. Probablemente la razón es que los anillos estos, A y B, están en distinta posición los animales de los vegetales. Y entonces se recomiendan con posterioridad que el consumo de estas cosas disminuye los trastornos postmenopáusicos. Y entonces, a ustedes que están muy bien controladas, pues ya tienen a sus controladores para decir lo que tienen que hacer. A las que le digan que pueden tomar isoflavona, pues toman isoflavona. El efecto es una parte placebo y una parte real, porque la estructura se parece a un estrógeno, a un esteroide. Entonces, algunos receptores de esteroides identifican que hay esteroides porque la distancia entre los puntos activos que reconoce el receptor es parecido, pero sin embargo no tiene las consecuencias negativas del poder anabolizante que tiene el esteroide. Por tanto, ahí hay todo un capítulo importante que se debiera de estudiar. Hombre, si estudiarais de todo seríais libros y esto sería muy incómodo también. La mujer fue educada hasta hace muy poco tiempo siendo ignorante y tonta. Y lo saben hacer muy bien. Para los
náusea, a mí el médico de cabecera me dijo que tomara el sofocos. Sí, sí, se recomienda bastante. Y las tomé y me vinieron muy bien para los sofocos. Los sofocos, me vinieron muy bien, por- pero después Claro, acudió este problema. es que tú, no hay que juntar. O sea, ustedes tienen su propio problema, ustedes vosotras tenéis un problema específico y tenéis que seguir. Además, tengo un concepto importante. Yo creo que la persona que más sabe del problema que tiene un enfermo es su médico. Y por tanto, hay que seguir a rajatabla los consejos del médico correspondiente. En alguna ocasión que me he encontrado con algún problema especial, nunca lo he discutido con pacientes. He hablado con mi amigo, compañero, tal, y he dicho, oye, me he encontrado con este asunto. Dice, es que ha añadido este asunto, porque claro, estamos interfiriendo con cosas que no debemos. Debemos sumar y no restar. Y el pensar que... Ya sé yo que soy muy listo. No, yo creo que la enfermedad mejor que sabe que tiene uno es el médico y el propio enfermo. Sí, sí, ¿Me refiero? sí. El tema de la alimentación, nadie nos ha dicho, seguro, nadie nos ha dicho no comas esto, no comas lo otro. Ten una alimentación equilibrada, variada, sana. No te lo han dicho, pero te lo están diciendo ahora. En general, cuando uno tiene una enfermedad, o yo por lo menos, nos hacemos la pregunta de qué puedo hacer yo Sí. para mejorar la calidad a lo mejor de la toxicidad, por ejemplo, de la quimio, por ejemplo, Sí. o de tantos medicamentos. Bueno. Pero la alimentación, el tema de la alimentación es el último tema y es el que más, por lo menos, nos interesa. Bueno, interesa ahora porque te encuentras bien. Correcto. Es que este es el problema. O sea, hasta ahora... Es que... Encuentro bien porque hay que cambiar la alimentación. Claro, hasta ahora tu problema era un problema muy importante. Y ese problema importante era importante para todo el conjunto sanitario. Y estaban preocupados con ese problema para tratar de liquidarlo. Y este era un accesorio. Pero esto ayuda mucho. Una vez que hemos superado la primera etapa, porque si no hemos superado la primera etapa, pues cuando está el trastorno o la patología en toda su virulencia, que hay que ir contra ella con la armadura pesada. Y la quimioterapia que habéis mencionado, o sobre todo me preocupa la quimioterapia. La quimioterapia es algo que se le buscó este nombre de quimioterapia porque necesitamos en sanidad ponerle nombres, digamos, inocuos a las cosas, porque si no, la quimioterapia es meterte un tóxico en tu organismo que además va por todas partes. En los últimos 20 años hemos conseguido desarrollar vehículos para los quimioterápicos. Es decir, el quimioterapio antes se introducía en la sangre directamente. Iba dándole palos a toda célula que se encontraba a diestro y siniestro. Y así pasaba lo que pasaba. Pero poco a poco se han ido desarrollando vehículos para llevar el quimioterápico a donde yo quiero y hacer las modificaciones estructurales para que haga el menor daño a lo de al lado, y con todo y con eso sigue siendo quimioterapia y por tanto sigue siendo una molécula agresiva. Pero se compagina con una buena alimentación. La buena alimentación. Cuando yo alimento... De hecho, no tome alcohol, no fume. ¿No te ha dicho que no tome alcohol? Agua. Pues, ¿te ha dicho que beba agua solo? Mucha agua. Mucha agua. Yo misma, no sé, si la llevo en el bolso. Bebe mucha agua, está bien. No. Esa es la cosa del tema de la alimentación. De hecho, hace poco compré un libro que había escrito una oncóloga, me sorprendió tanto y me Sí. dio tanto coraje. Hay un libro por ahí de una compañera tal que ha escrito Pero había un... un capítulo de cómo prevenir, alimentación para prevenir el cáncer. Casi tiro el libro. ¿Verdad? Me lo tenían que haber dado antes. Claro. Pero ¿sabes lo que te digo? ¿Quieres que te... Toma, prima, tú que estás sana, léetelo. Claro, pero ¿quieres que te diga yo lo que habría hecho tú con ese libro si te lo hubieran dado entonces? No lo hubiese leído. Ya está. No, lo habrías tirado. Pero si me hubiesen formado desde Eso siempre. lo sabemos, eso no lo sabemos. No. Ya está sana. No, Reina, no, escucha, déjame que idealice las cosas un poco. ¿Quieres que te dé la razón? Me cuesta tan poco trabajo. Yo estoy sana desde hoy, creo, y me gusta esto. Si eso no tiene nada que ver, que te Podría ser un caso. Que te guste esto, primero hace falta... Bueno, iba a decirlo de una manera, pero lo voy a decir. Primero hace falta que la gente que venga a hablar de esas cosas sepa. Y sepa de verdad. O sea, no una persona que se ha estudiado una cosa, se la ha aprendido y te la cuenta. Eso no es... todas las personas que hemos tenido maestros sabemos la diferencia que hay. Hace falta una persona que haya estudiado una cosa, que haya meditado sobre esa cosa. Y ahora te la esté devolviendo pasado por su tamiz
del conocimiento. Y claro, en este momento, gente que sepa cosas de nutrición cuando es una ciencia tan joven y te lo venga a contar, pues a lo mejor vosotros tenéis la suerte de que yo esté aquí. Y la profesora Pérez llama, me tengo que echar un piropo. Pero es difícil. Y hay que ir a un colegio y contárselo a los niños. ¿Sabéis lo que pasa? Nosotros vamos a muchos centros por ahí, ¿no? Y luego las madres cuando me ven me dicen, anda que estoy apañada con mi hijo, porque he ido con mi hijo al no sé dónde y me ha dicho, mamá, no compres de esto que ha dicho el maestro que no sé cuánto, no sé qué tal. Y digo, mira, algo sirve esto. Pero todo esto, ¿sabéis esto, la batalla? Parece una secta, Por, al final una minoría y parece una sí, secta. pero yo soy incombustible, pero esto es una gotica de agua, una gotica de agua. Entonces... Yo quiero decir algo, quiero decir que eso de ir a las charlas, esto sale del tema y no quiero además entretener, pero yo particularmente pienso que es un programa de formación inicial, tanto del profesorado como del personal sanitario. Sí, sí, no hay del... Ir a dar charlas puntuales, una persona no sirve de nada, que el problema es que haya una formación de los maestros y de los niños. Claro, claro. Pues estoy ahora me estoy peleando con los directores generales para en los colegios hacer series, pero no en un colegio. Sí, no, tenemos que conseguirlo. Tiene mano con el rector que sea en la formación del profesorado donde se introduzcan los cambios. Escucha, pero si es que no tengo más que motivos para daros la razón. En la escuela llamada de magisterio había una asignatura, también por cabezonería mía, de nutrición y alimentación para los maestros. En cuanto ha habido un cambio del plan de estudio y yo estoy jubilado, a mis sucesores no tenían la fuerza física que tengo yo o la que sea y le han quitado el plan de estudio. Entonces esto es... Ahora estoy en la Facultad de Deporte y la vamos a poner allí también. Pero esto no puede ser así. No puede ser una labor de hormiguita. Estoy tratando de convencer a los políticos para introducirla, porque es importante para todo el mundo. O sea, que no es, creo que para los médicos, con perdón, es imprescindible esta asignatura. Una asignatura básica durante los 3 primeros años que se llamaban históricamente preclínicos. Creo que debería estar ahí. Y yo decía más, te lo digo a ti para que si alguna vez tal, yo decía que había que poner en los 3 años preclínicos una asignatura que se llama Bases Fisiológicas de la Nutrición. Es una asignatura básica como la fisiología y la bioquímica, que te da unas pautas. Y luego en los otros había que dar una asignatura que es Bases Fisiológicas de la Nutrición y la Prevención de Enfermedades. O su complemento que es la nutrición en la patología. ¿Sabes que hay algunos hospitales en el mundo que están organizados sobre un núcleo central que es la nutrición? O sea, todos los servicios dependen de un servicio central que es el servicio de nutrición. Bueno, es una cosa excepcional, pero está bien ideado, porque todos los servicios la necesitan. Y lo que no es necesario, hombre, yo quiero que todos los cirujanos y tal sepan nutrición, porque creo que es importante para nuestra profesión sanitaria. Pero lo que creo es que tiene que haber unos servicios en condiciones. Hombre, aquí hay un servicio en este hospital. Servicio. Pero si es que no puede moverse, querida amiga y alumna, te digo por qué no se mueve, porque entre otras cosas no está jerarquizada. En este momento no hay plazas de nutricionistas en los centros ni en los hospitales. ¿Se cree que no es necesario ser profesional? Porque se creen que no es necesario, pero si es que la ignorancia es lo peor que existe. Es ese. Cuando tú me digas, yo esto lo acabo cuando tú... No, yo, fíjate, si como decía mi amigo José Ángel dice, jefe, pone una diapositiva y echa 2 horas. Pues yo he traído 30 diapositivas, he traído para 3 o 4 semanas. No. Está entrado en shock, ¿verdad? Bueno, pero estoy contando... Pero comprendéis que os estoy contando lo que yo quería contaros. Yo quería haceros una introducción para que comprendierais la importancia que esto tiene en la vida habitual y en cada una de las situaciones diferentes. He llegado a variada y voy a decir sana. Lo de sano, lo de la dieta sana, claro que es importante.
La dieta sana. Antes se ponía esto porque estaba uno preocupado, porque iba uno a consumir alimentos que le iban a poner a uno enfermo. Yo ahora mismo, en el siglo XXI, espero que no compréis alimentos que os pongan enfermos. Pero no obstante hay que hacer observaciones una detrás de otra, porque el otro día estaba allí discutiendo con una gente en mi pueblo, digo, hombre, no me deis la lata con lo del pescado, porque el pescado tiene anisakis en el Mediterráneo y en el Atlántico. En el Pacífico todavía creo que no ha llegado, pero pescado del Pacífico no vais a comer, a no ser que hagáis excursiones con tanta frecuencia, y me gustaría. Entonces, pues el pescado hay que congelarlo. El pescado fresco bueno hay que congelarlo, porque no tengo ningún test para averiguar si tiene o no anisakis. El caso es que yo a veces soy descuidado y me lo como. No sé. No, la mayoría seguramente no tienen. ¿Tú me entiendes? El problema es si te tomas uno que tenga. Porque todos los cerdos no tienen triquina. Pero a todos los cerdos le hago yo un pequeño análisis para saber si tiene triquina con una preparación muy rápida y simple, y entonces en el matadero se le hace esa preparación, el cerdo no la tiene, lo libero. Si la tiene, lo quemo. Pero, ¿y por el aluminio que tienen los pescados grandes y las embarazadas? Es que mi hija está embarazada. el aluminio no tiene... puede darle aluminosis, pero no creo que le dé aluminosis. No, y el mercurio, vamos a ver, yo no quiero quitarle la importancia que tiene a esto, pero te voy a decir una cosa. El mercurio está en las estructuras muy regadas por sangre. Y por tanto, comiéndome un lomo de pescado, difícilmente voy a tener cantidades importantes de mercurio. Porque la carne de pescado, como sabéis todas las mujeres y deberían saber todo el mundo, tiene muy poca sangre. Cuando tú coges un pescado y lo partes, aunque esté casi vivo, no sangra. O sea, el músculo del pescado tiene una circulación central pegada a la espina dorsal y unas ramificaciones, por tanto, no pasa como nosotros que cortan le pega aquí un tajo a la carne y empieza hasta a salir sangre sin cortar una arteria, claro, si no me liquidáis. Pero cosas por el estilo. Entonces, no tienen mucha sangre, no tienen, por tanto, mucho mercurio. En el hígado del pescado hay mucho mercurio. Yo no sé cuánta gente habrá comido pescado aquí. Mi compañero, la profesora Pérez Llama, quiere decir algo. Grandes y viejos. Sí, porque el proceso es acumulativo. El mercurio no lo sintetiza el pecho. Es que él lo va comiendo. Lo va absorbiendo. Y se le va quedando. En su tejido, fundamentalmente en hígado. Bueno. Entonces, que tampoco es un órgano que se come de pescado. Claro, entonces... Para la embarazada, el atún en conserva, por ejemplo... El atún en conserva... El atún en conserva y ahora dice que no come nada. En la, Hay una legislación escucha. de la Unión Europea que obliga al análisis de esos grandes peces cuando son destinados a consumo humano. Y hay un límite de 0,5 ppm partes por millón. de mercurio en esos peces, si no son aptos para consumo, por lo menos en la Unión Europea. Creo que Está controlado. sí, estaba bastante controlado. Donde menos mercurio debe haber es en el atún de lata. Porque ese seguro que está controlado. El que está en mercado ya no te lo aseguro. Pero de todas formas, ¿cuántas veces has comido tú? Sí, no soy yo, mi hija que está embarazada. No, pero déjala a ella, tú déjala con su embarazo. ¿Cuántas veces has comido tú este año atún? Atún fresco. Atún fresco ninguno. ¿Y tú? ¿De vez en cuando cuánto es? A ver. Un par de veces al mes. ¿Y tú? Entonces, es que estas son las cosas que hay que medir. Porque dices que es muy peligroso comer rábanos de Orihuela. Dice, ¿cuántas veces comes rábanos de Orihuela? Dice, nunca. Dice, pues de peligroso no tiene nada. Esto es que estas cosas hay que porque si no, hacemos un drama aquí general y resulta que nadie ha comido pescado. Entonces, los pescados que habitualmente consumimos, sardina, boquerón, lenguado, esos no tienen nada. Son pescados de vida corta, no tienen nada. Entonces, ahora hay que congelarlo. El pez espada tiene el mismo problema conforme es más grande. Tú te tomas un trozo, un filete de pez espada o emperador, que se llaman, aunque son dos especies, pero se llaman la misma, de 50 kilos, y es como si fuera un niño recién nacido. Por tanto, no tiene mercurio. Ahora tú tomas de un emperador de 260 kilos, que se sacan poquísimos, a ese tiene que pasar por el control. O sea, no le demos importancia a lo que no lo tiene.
que estas cosas se ponen en marcha, como se puso en marcha que el paracetamol era mejor que la aspirina o que el no sé cuánto es mejor. Estos son luchas de marca. Si yo he conseguido desplazar al paracetamol, pues consigo que me compren la aspirina, que es mía. Y si consigo desplazar la aspirina, conseguiré que comas paracetamol. No me defino ni por la aspirina ni por el paracetamol. La aspirina tiene sus inconvenientes y el paracetamol los suyos. Por cierto, han conseguido imponerlo tanto porque los americanos de Estados Unidos tienen mucha fuerza que ahora hay hasta paracetamoles de 2 gramos en el mercado y casi es tóxico para el hígado. Pero de uno se come como si fuera agua. ¿De verdad que sí? Bueno, tiene una toxicidad hepática. ¿Qué más da? El cuerpo humano es capaz. Si no fuera por el cuerpo humano habríamos muerto todos los sanitarios. En definitiva, sana tiene que ser la alimentación, porque hay cosas que cada vez son más conocidas y hay que darle la importancia que tiene. Hombre, los alergenos que puede haber en estos animales que proceden de metabolismo muy distintos. O sea, los peces son animales con un metabolismo muy peculiar. Por ejemplo, ellos no toman prácticamente hidratos de carbono en su alimentación, por tanto todo su metabolismo es distinto. Y no toman hidratos de carbono en su alimentación porque en el medio acuático no hay hidratos de carbono. O sea que los animales terrestres, los seres vivos terrestres tenemos hidratos de carbono, pero los acuáticos no tienen hidratos de carbono. O sea que son animales muy distintos de nosotros. Aportan algo especial, los omega 3 famosos, las grasas poliinsaturadas de cadena larga, que son importantísimas para el cerebro y tal. Luego tiene que ser la dieta personalizada. Esto es algo que se lo tienen que meter en la cabeza, porque si a ti no te gusta el chorizo, tú no comes chorizo. Y si yo te mando una dieta y allí lo que te mandaba, cosas que tú no comes, me acuerdo en los tiempos heroicos de que se inventa la nutrición, mi padre y mi abuelo eran farmacéuticos en Mazarrón y llega un día una paciente allí, entonces la gente iba del pueblo a los especialistas a Murcia. Ahora hay especialistas por todos lados, pero antes iban a especialistas. Y el especialista, pues era una persona que tenía un trastorno vascular, le dio una dieta en un sobre y ellos abrieron en su casa la dieta y no la entendían y se fueron a mi padre a la farmacia. Mire usted, don José María, que a ver esto qué es y tal. Mi padre, que era un guasón de aquí te espero, en cuanto leyó la dieta, descolgó el teléfono, le faltó tiempo. Y yo cogí el teléfono a la otra punta en Granada y la primera cosa, dice, ¿los sabios esta mañana cómo se encuentran? Cuando empezaba así la conversación, no os podéis imaginar cómo acababa. Yo, papá, pero es que yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Pero qué te pasa y tal? Pues mira aquí lo que pone, a ver esto qué tal. Al médico, un laboratorio le había dado unos cuadernos de dietas para los trastornos vasculares de una empresa importante. Pero mira por dónde, entre las 3 o 4 carpetas que habían dejado para la enfermedad vascular, pues uno de los librillos, en vez de haber venido a Murcia, tenían que haber ido a Oxford, porque estaba escrito en inglés. Así que tú imagínate, la señora de mi pueblo, cuando empezó a hablar de Chegruta, dijo, ¿y esto qué? Y mi padre le faltó tiempo para decir los sabios cómo andan ahora. Porque claro, le dieron, era una libretilla, decía, para tal cosa, tal, para la dislipemia tipo 1, esta hojica. Pero una de las libreticas, y no la miró el médico, que eso se equivocó. Tenía allí para la dislipemia tipo 2. Entonces, esto es un ejemplo de lo que puede suceder. Pero tenemos que conseguir que las cosas estas las hayamos aprendido en la escuela, de hábitos de vida. Después, que sea personalizada, porque ahora si yo te doy a ti cosas que no son compatibles con lo que a ti te gusta, tú tienes que comer, tú me tienes que decir, ¿qué cosas me gusta a mí comer? Y me haces tu descripción de nada. Y yo entonces de esas cosas te digo, esto con cuidado, esto una vez, tal. Porque claro, en la pirámide esa famosa de los alimentos, los dulces están allí en la cúspide. Y dice, comer ocasionalmente. Y en Murcia tú vas a cualquier restaurante y cuando terminan la comida te ofrecen por lo menos 16 tipos de tarta y seguramente no te ofrecen fruta. Entonces, ¿cómo esto funciona? Pues acabamos. ¿Y por qué? Pues porque la fruta vale dinero, pero las tartas valen muy baratas. Y la ración se paga cara, por tanto... Eso que se dice en la teoría de que no juntar con la comida la fruta, ¿qué opina usted de eso? Opino que Porque la digestión es más rápida. eso lo escribió... ¿cómo se llama? Montiñá. Montiñá, que se sepa, no es especialista en nutrición, es economista y lo demuestra bien porque es el único tío que ha escrito un libro y se ha hecho rico con el libro. Yo he escrito varios libros y me cuestan dinero. No entiendo esto. Lo que está claro es que es más listo. Está claro que es más listo que yo. Bueno, y entonces está lleno de barbaridades. Cualquier sanitario sabe que las cosas en el estómago permanecen por horas.
horas. ¿Tú has comido hoy? Sí, ¿A qué hora has comido? a las 2:30. 2:30. Si me dejaras que te hiciera una gastroscopia, te diría lo que has comido. Por lo tanto, una parte importante de lo que has comido está dentro de tu estómago todavía. Porque la digestión es lenta, lentísima. Y el esfínter pilórico solamente se abre cuando la cara duodenal del esfínter pilórico se pone alcalina. Entonces, en el momento que se hace alcalina, se abre el píloro y se hace una eyaculación de todo lo que hay en el antro, aquello se contrae y echa una embolada de lo que hay allí hacia el duodeno. Como esa embolada va a pH 2 o menos de 2, muy ácido, inmediatamente se cierra con una fuerza terrorífica. Si quieres comprobar la fuerza esa, haz lo que yo hice una vez en el quirófano, que es que no sé por qué se me ocurrió meter el dedo donde no debía y metí el dedo en el píloro. Coño, y de pronto empezó a apretar aquello y dije, pero seré tonto, que me va a partir el dedo. Me creía que me iba a seccionar el dedo por donde se estaba contrayendo el esfínter pilórico. Y eso que era de una oveja. Calcúlate si se lo llego a meter a una señora rolliza, me corta el dedo y me lo digiere. Bueno, porque claro, quería cerrar para que el pH se neutralizara. Entonces, hasta que no se neutraliza esa embolada ácida, no vuelve a abrirse. Por tanto, esto explica aquello de las 2 horas que hay que esperar para bañarse, todas esas tonterías, pero tienen alguna explicación por lo menos. Entonces, la digestión se hace hasta tal punto que es probable que yo pueda encontrar en tu estómago cosas de ayer. Entonces, ¿qué importancia tiene que te comas la fruta al principio de la comida o al final de la misma? No, se dicen un par de horas después. Pues si te he dicho que la tienes todavía ahí, todo lo que, pues qué más me da. Entonces, La teoría es para que la fruta se coma como merienda o sí, porque dicen que fermenta y que no sé cuánto. como par de horas Se hace la digestión, la digestión de la fruta es cuasi rapidísima. ¿Y sabes por qué? Porque tiene 96% de agua para aquí. 96, 90, o sea que es 96, 97, una chispica es de lo que no es agua. Entonces la fruta, sí tienes que tomar fruta. Por tanto, tómatela. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. ¿Te gusta tomártela antes? Antes. ¿En medio? En medio. Después, después, pero toma fruta. Porque claro, es que puede ser que alguien tenga alguna razón. Por ejemplo, hay alguien que me dice, mire usted, es que yo he observado que cuando me tomo la fruta después de la comida, a mí me molesta. Y digo, porque raro tiene que haber en el mundo también. Si no hubiera raro, ¿qué hacemos aquí nosotros? Si estamos llenos de raros. Entonces tú tienes el derecho a tener rareza. Y a lo mejor tomándotela al final te molesta en tu digestión, pues tómatela al principio. O tómatela separada de la comida. Pero no es porque haya una razón biológica. A la mayoría, tomada antes, durante o en medio, ni les pasa nada. Dieta personalizada. Pero no porque allí fermente, que esto son historias de toda esta gente que para vender dicen cosas que nadie entiende y como nadie las discute, dice, bueno, esto, pues bueno, ahí tenía al señor Dukan en la clínica Dukan de Marbella o a la clínica aquella del Charco, también por cerca de Marbella. Son clínicas que lo que hacen es engañarte miserablemente, muchos líquidos frutales, mucha armonía, muchos floreros, muchas luces de colores, muchas tal, y entre todos esos líquidos que te daban por las tardes y por la noche, una cantidad de paracetamoles y mezclados con diazepanes, que dormías como un lirón. Dice, mire usted, no duermo nada, y desde que he llegado aquí no hago más que dormir, y te largo un orfidal cada día, duermes como un cochinillo, encima te tengo relajado allí, te acaricio la barriga, y te pongo música, y te pongo un kimono y flores, pues claro, y dice, he perdido peso, la mitad de las veces nada más que pierden agua, pero están allí. Se vienen a Murcia, es que tengo también algunas pacientes de ese servicio, se vienen a venir a cada 2 o 3 meses, se vuelven a ir allí, pues se dejan allí otras 14 o 15.000 y ya está. Ortomolecular. Mira que me has pillado. No sé lo que es eso, me caché en la mano. ¿Qué opinión le merece lo de la dieta alcalina? Sí, también está bien. Bueno, voy a contestar. La dieta alcalina, vamos a ver. Acabas de oírme. Bueno, acabas de oírme decir que el pH del estómago es muy ácido. El pH del estómago tiene una concentración 0,1 normal de clorhídrico. Por tanto, el pH del estómago está entre 1 y 2 cuando está
muy alcalino, escuchen bien lo que estoy diciendo, tiene pH 2, que es una acidez de bigote. Para llegar al mundo de la alcalinidad hace falta pasar de 7. O sea, el pH es de 0 a 14. Por debajo de 7 es ácido, por encima de 7 es alcalino. Por tanto, una cosa que está a pH como máximo 2 y habitualmente 1, 1 y pico, ¿cómo se pone alcalino? A ver qué dieta puede hacer eso alcalino. No se puede poner alcalino ni siquiera echándole a eso bicarbonato. De hecho, ha habido una tradición muy importante en la sanidad mundial, que uno de los medicamentos más importantes era el bicarbonato. Pues tú te tomas una morterada de bicarbonato y pegas unos eructos, que es una cosa, tira de espalda a las ventanas. Bien. Pero lo único que has hecho ha sido neutralizar el clorhídrico instantáneo que había allí. O sea, que tú has hecho allí, como si fuera una olla, con clorhídrico, le echas una morterada de bicarbonato, neutraliza eso que hay allí y las células oxínticas del estómago se ponen como locas porque le has bajado el pH y empiezan a fabricar clorhídrico. Entonces, no, sí. Y de eso, por eso se ha dicho que el bicarbonato no se debe utilizar, que proteger de pared, en fin, todas estas cosas. Entonces, no hay dieta alcalina. Ahora, si lo que hablamos es que tomando una dieta de carácter vegetariana, la orina se alcaliniza, que es una demostración de que tu pH es menos ácido, eso es verdad, pero no es que se haya hecho alcalino. Entonces, el pH de la orina, que habitualmente está en torno a 5, más o menos, pues se puede poner en 5,6, que es más alcalino que 5, pero no es alcalino. ¿Entienden la diferencia? O sea que si yo aquí estoy en pH 5,5, es más alcalino que si estoy aquí que está en pH 5. Y más alcalino si estoy aquí que estoy en 4,5. Son valores y expresiones relativas. Pero la gente que lo escucha dice dieta alcalina, pero ¿cómo va a ser la dieta alcalina? Si la dieta es... Claro, es que como dice, lo recomienda el ácido, como que con los alimentos, ácido láctico, ácido úrico, intentar eliminar... Todos los metabolitos de nuestro organismo son ácidos, si no recuerdo mal, todos. Tú por lo que veo has estudiado algo. Sí. El ciclo de Krebs se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pero los productos finales del metabolismo, el más significado es el CO2, y el CO2 con el agua lo que da es ácido carbónico. Si no llegamos a dar CO2 y agua, damos lactato o damos piruvato, pero está hablando... Lactato, piruvato, son ácidos. Todos los productos finales del metabolismo son ácidos. Y de hecho, el pH de nuestro medio interno es ligeramente ácido, 6 y pico. Si nosotros nos vamos al pH alcalino, si tuviéramos nuestro medio interno en pH alcalino, estarías en una UCI y con gran riesgo de morirte. ¿Me sigues? O sea, es que son conceptos, desde luego, si te entrara un paciente con un pH 3, bueno, suponiendo que pudiera entrar con pH 3 y no estuviera muerto ya por el camino, habría que meterlo inmediatamente en una UBI, empezar a meterle por las vías estas, eso que llaman coloquialmente sueros, que no se deberían llamar sueros, pero bueno, es igual, soluciones de alguna cosa. Y desde luego habría que meterle soluciones ácidas, porque ese individuo está muriéndose. Todo nuestro metabolismo, toda nuestra vida consiste en tenernos ligeramente oxidados y ligeramente ácidos, para estar activos y funcionando. En cuanto empezábamos a bajar, pues empezaríamos a estar dormidos y finalmente, pues cuando se desplaza muerto y nuestras proteínas no podrían funcionar, porque todo nuestro sistema enzimático funciona a ese pH, que es su pK. Si es que todo nuestro organismo está construido para vivir de una manera. Si yo cambio el pH del medio interno, todas esas reacciones se irían al garete, todos muertos. Hay dietas que son naturópatas, sí. Personas muy cercanas a mí que han ido a ese tipo de consultas y le hacen, no sé cómo hacen el diagnóstico, cómo es el estudio. Oh, está súper ácida, tienes ácido en el hígado, tienes ácido en el pulmón, tienes ácido en el estómago, vamos. Sí, es verdad, esto es verdad, está todo ácido. Está esto ácido, porque tus células están ácidas. Pensando que sabe bien porque está muy ácido. Pero es que si no dijera algo distinto... Si no dijera algo distinto de lo que dice todo el mundo, sería médico como los otros. Bueno, dentro de un orden, ¿eh? Y cobraría como los otros. Así tiene una excusa para cobrar distinto y no. Eso si no te hace algún análisis especial y midiéndote una... Sí, entonces es que estamos vendiendo burras cojas.
Entonces, esto hay que tener cuidado con eso. Poco a poco podemos desentrañar muchos mitos y errores si nos reunimos con alguna frecuencia en el tiempo. Yo no tengo ningún inconveniente y me podéis ir preguntando anécdota a anécdota e iremos desmintiendo. La ortomolecular, que te he dicho que no sabía, es que hay gente que ha llegado ya al refinamiento, en vez de hablar de estas cosas, de dieta alcalina y tal, habla de la dieta ortomolecular. Y estos ya son los que están en un proceso que se llama alteración de la conducta alimentaria y se llama ortorexia la enfermedad. O sea que no solo estamos hablando, sino que se llama personas que tienen una alteración, que es una alteración psiquiátrica que se llama ortorexia. Es curioso también que hasta dentro de, hace esos que he dicho, 40 años, solo se conocían en el mundo 2 enfermedades relacionadas con alteraciones de la conducta alimentaria, que eran, como todos sabéis, la anorexia y la bulimia. En los últimos 40 años, y yo diría casi 30, han aparecido 3 más. Una que es la ortorexia, que es la pasión por lo sano y saludable, o sea que tú no compras ningún alimento, nada más que los que están en un lineal que pone alimentos sanos y saludables. Y eso es la ortorexia. La otra es la vigorexia, y la otra, ¿cómo se llama? No me acordaré. Pero son, fijaros que se han multiplicado por 2 las enfermedades que había en 30 años. Esto demuestra que estamos haciendo algo mal, porque si no estuviéramos haciendo algo mal, no habrían aparecido 2 trastornos más cuando había solo 2. Se habían multiplicado. Queda bonito, ¿verdad? No, me refiero también que, bueno, por lo menos yo, o sea, ya en el aspecto de que siempre te dicen que lo que nos ha pasado podría ser parte por la alimentación. Sí. Entonces, nadie te informa de que esto no sería bueno para ti o esto sería mejor para ti, nadie te informa. Entonces tú empiezas a meterte en las redes sociales. Sí, sí. O sea, te metes en todo, en internet y empiezas a escuchar, pues tómate esto, tómate lo otro, tómate. Entonces tú misma te hace ortoréxica o de cualquier cosa. Pero claro, fija. Me lo dicen mis hijos, me dicen, mami, no quiero comer más ecológico. Claro, hacen bien. Fíjate, ellos, pobres ticos, son listos, pero tú también eres lista, pero os voy a decir una cosa. Hace mucho tiempo, porque no tienes criterio para discernir, tú encuentras aquello y dices, será verdad, está escrito allí. Hace muchos años, cuando digo muchos no me refiero a muchos, uno de mis profesores, un catedrático de bioquímica al que quiero mucho, profesor Federico Mayor Zaragoza, que os resultará conocido a algunos, porque fue subsecretario, fue ministro y fue presidente de la UNESCO. Bueno, está vivo, es un tío joven y guapo, y las chicas que estudiaban bioquímica en Granada decían, eres guapo y eres rico, Federico, ¿qué más quieres, Federico? Bueno, entonces este era don Federico. Era un bioquímico excelente, estuvo trabajando con Cres y con varios premios Nobel en bioquímica, y me dijo una vez, Salvador, bueno, fue alumno suyo, fui después becario en el departamento, él fue rector en la Universidad de Granada cuando yo era subdirector de un colegio mayor, o sea que he tenido unas relaciones exquisitas con él y su familia. Y me decía, Salvador, uno de los grandes descubrimientos del siglo XX ha sido Internet. Y no os podéis imaginar la razón que tenía, porque hasta aquel momento los que investigábamos teníamos que recurrir a una cosa que se llamaba el Current Contest, que eran unos cuadernillos que se publicaban cada mes y allí buscaba los títulos de artículos y por los títulos le escribía una carta a los autores para que te mandara la separata. Bueno, una cosa verdaderamente demoníaca. Tú te metes en Internet y encuentras todas estas cosas, pero lo encuentras todo junto. ¿Cómo separa la paja del grano y del polvo? Pues fíjate si esto es verdad, que cuando dejó de ser presidente de la UNESCO, que está por aquí, por España, nos vemos con alguna frecuencia, me dice, Salvador, uno de los grandes problemas del siglo XXI es Internet. Y es verdad, las dos cosas es verdad, porque claro, tú te metes en Internet al azúcar y aparece el azúcar en un listado de los 5 venenos blancos. Comer azúcar es un veneno, la harina es un veneno, la leche es un veneno. Coño, esto es un veneno blanco, llevamos comiendo no sé cuántos siglos leche y va a ser un veneno. Es imposible que sea un veneno. Una cosa, si es veneno, te mata. Y de una persona que lleva tomando leche años y no la ha matado, ¿cómo va a ser un veneno? No, pues dicen que es un veneno porque nada más que el único mamífero que de adulto toma leche es el hombre. Bueno, y la mujer. Cuando digo hombre, yo es que con esto de los géneros estoy muy liado, como se me enfadan las que son tal, yo digo una cosa, digo, las mujeres también. Entonces lo toma todo el mundo. Es imposible que sea un veneno. Y no es verdad, además. Es que el único animal que de adulto
puede tomar leche, es el único animal que se ha hecho inteligente, que es la especie humana, y en un momento determinado, hace 300 millones de años, o cuanto sea, que no me acuerdo cuánto tiempo, 300.000 años, 300 millones son muchos, 300.000 años más o menos, el hombre se da cuenta que tiene que andar 20 kilómetros cada día para recoger plantas de cereales y comer y cosas y cazar y todo esto, y entonces decide, yo me voy a poner aquí y voy a sembrar, y descubre la agricultura y la ganadería, y como ha descubierto la ganadería, entonces tiene vacas que producen leche en vez de para su ternero, para mí, que es un alimento excelente, pero nada que el único, claro, si tú le das leche a un gato se la bebe, ¿eh? Pero ¿qué animal en el salvaje va a tomar leche? ¿Cómo que se elige tomar leche? No, no. Sí, tú puedes decidir no comer, como pasó con el burro del gitano. Dice, ahora que lo tengo acostumbrado a no comer, va y se muere. No, esto no puede ser así. Escúchame una cosa, tú puedes tomar decisiones porque eres libre y esa libertad te puede permitir hacer eso. Fumar, no fumar, beber, no beber, tomar leche o no tomar leche. Pero te digo una cosa, me voy. La leche es un alimento que forma parte de tu alimentación desde el principio de tu vida ontogenética. Tu primer alimento fue leche, de tu madre. Y si no tenía tu madre, te tuve que dar una fórmula láctea, eso que llaman leches infantiles. Fíjate si es importante. La leche de vaca, ¿cómo no va a tener omega 6? Tiene mucho omega, es omega 3, pero además la leche materna tiene poco omega 3. La razón para darle a una persona alimentación complementaria es porque a los 6 meses la leche materna no tiene los nutrientes que necesita ese niño en su totalidad, y hay que darle algunos aminoácidos, algunos ácidos grasos y hierro. Son las 3 razones para cambiar alimentación complementaria. Bueno, esto hablaremos todas las veces que queráis. ¿De la chica esta? Sí, mayoritariamente estoy de acuerdo, pero tendría que revisarlo. Lo que tú quieras, tú me lo subrayas y me buscas. Palatable, que te guste, que tú disfrutes con ellos. Si no disfrutas, no te lo comas. Los alimentos que no te gustan son medicamentos. Muchas gracias.